Hola a todos, en este video voy a compartir con ustedes algunas generalidades para la grabación de audio, especialmente para la producción de un podcast educativo. Bueno, existen muchas plataformas actualmente que nos permiten grabar el podcast directamente ahí y le podemos hacer edición, insertar efectos de sonido, acompañamientos musicales. En este momento voy a mostrarles una manera de hacerlo más instrumental con un programa de código abierto que se llama Audacity. Entonces voy a hacer la búsqueda para hacerlo más sencillo desde Google, por ejemplo. Vamos a buscar Audacity, así se escribe, y es el primer resultado que nos va a aparecer acá. Es de la página www.audacityteam.org. Vamos a ingresar y tenemos que ir al espacio de descarga o download, en este caso, que está en inglés. El programa Audacity tiene la particularidad de que es compatible con los principales sistemas operativos. Entonces vemos que tenemos Windows, Mac y Linux. Entonces, dependiendo de nuestra plataforma, así elegiríamos el instalador correspondiente. Entonces, por ejemplo, si tengo Windows, lo busco, vemos aquí tiene instalador, aquí ya me está apareciendo para descargarlo directamente a mi computadora. Vemos que dependiendo de la arquitectura de nuestra computadora, el instalador podría variar. Por ejemplo, si tengo 64 bits, este sería el que necesito, o si no, aquí está el de 32. En caso de duda, podemos usar el de 32, pero actualmente la gran mayoría de las computadoras funcionan con 64 bits. Bueno, lo mismo para Mac, habría que buscar ahí el que tenga las especificaciones más similares a nuestro sistema, y así para Linux. En mi caso ya tengo instalado el programa. Entonces, bueno, voy a proceder a abrirlo. La interfaz del programa se ve de esta manera. Es muy similar a un reproductor de audio. Vemos un botón de pausa, de play, de detener, de volver, adelantar, grabar y algunas otras herramientas. Entonces vamos a hacer una grabación básica. Como recomendación general para la grabación de un podcast, es una muy buena idea primero tener un guión, un script, para ordenar muy bien las ideas, tener transiciones, pausas y todo lo que necesitemos para destacar las ideas. También debemos utilizar una técnica vocal adecuada, respirar con tranquilidad, hacer pausas naturales y usar un tono de voz variado para que la grabación no se vuelva monótona ni aburrida. También es recomendable que la grabación no sea muy larga, porque el rango de atención de las personas es limitada y probablemente si ya nos excedemos de cierta cantidad de minutos ya no nos van a poner atención. Entonces vamos a hacer una pequeña grabación de muestra. Aquí tengo nada más un texto que encontré por ahí y vamos a hacer la grabación. También podemos utilizar diferentes tipos de micrófonos, de configuraciones de audio, o si tenemos un equipo muy básico, podemos intentarlo directamente con el micrófono de la computadora y después podríamos editar un poco el sonido para mejorar su calidad. Vamos a iniciar la grabación. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. El autoconocimiento es muy importante para el desarrollo personal, para regular las emociones, relacionarnos con los demás y conseguir los objetivos que nos propongamos. Ok, es solo un pequeño parrafito que leí. Vamos a... Bueno, aquí tenemos, esta es la herramienta de resaltar o seleccionar. Vamos a devolvernos. Vamos a escuchar cómo quedó esta grabación. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos,
sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. El autoconocimiento es muy importante para el desarrollo personal, para regular las emociones, relacionarnos con los demás y conseguir los objetivos que nos propongamos. Ok, muy bien. Veamos que si tal vez notamos que hay mucho silencio, muchos segundos de silencio al inicio de nuestra grabación, podríamos seleccionar, vamos a editar, cortar. Lo mismo, puede ser que nos equivoquemos a la hora de grabar y tengamos la necesidad de detenerlo o el impulso de pausar la grabación. Es una alternativa si es algo muy corto. A veces vamos grabando muy bien y solo es un pequeño fragmento en el que nos equivocamos, entonces podemos localizarlo. Vemos con esta representación gráfica, se llama una forma onda. Entonces digamos que yo me equivoqué en esta parte, entonces la puedo seleccionar, doy editar, cortar y ya elimino la parte problemática y no pierdo la totalidad de la grabación, y podría después grabar nada más esa parte e insertarla. En este caso yo sí la necesito, aquí tengo esta flecha de deshacer, vamos a regresarlo. Vemos que, bueno, por la configuración de volumen de mi micrófono, el volumen parece adecuado. Vemos que tenemos aquí los picos, están altos. En caso de que requiriera más volumen, puedo seleccionar, voy a efecto. Desde luego, en caso de que estos picos no sean muy prominentes, digamos que nada más lleguen como a la mitad, entonces selecciono, voy a efecto y hay un efecto llamado normalizar. Normalmente podemos utilizar la configuración por defecto. En mi caso, si le doy a aceptar, probablemente no cambie gran cosa. Más bien redujo un poquito el volumen. Puede ser que más bien el programa identificara que mi voz estaba saturando un poco el audio. ¿Qué significa normalizar? Es un estándar internacional de volumen, podemos entenderlo así, el cual en teoría nos permitiría, por ejemplo, si cambiamos de una estación de radio a otra, no tener que ajustar el volumen. Lo mismo para canales de televisión, aunque esto no se cumple en el 100% de los casos. Idealmente, todo canal de televisión y estación de radio debería tener una normalización estándar para que el volumen siempre sea el mismo. O cuando descargamos un archivo de música o compramos música en línea, la normalización debería ser la misma para que el volumen siempre sea el mismo en las canciones que escuchamos. Bueno, vemos aquí que mi grabación tiene un poco de ruido blanco. Escuchen ese pequeño ruido. Es porque estoy utilizando el micrófono de mi computadora, que es muy abierto. Podemos utilizar micrófonos más profesionales, pero obviamente no todos podemos acceder a este tipo de equipo. Entonces en este caso voy a tomar una muestra de este ruido. Básicamente es selecciono, voy a efecto, hay que buscar reducción de ruido. Entonces estamos en reducción de ruido. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic acá en obtener perfil de ruido. Ya marcamos este espacio. ¿Por qué este espacio? Porque es silencio y entonces únicamente lo que puede identificar acá el programa es esa frecuencia problemática que está causando el ruido. Ahora vamos a seleccionar todo. Podemos hacer un barrido o hacemos doble clic. El doble clic es más práctico porque nos selecciona todo el audio, aunque esté fuera del espacio visual que nos permite la pantalla. Nuevamente vamos a efecto, vamos a reducción de ruido y esta vez vamos a darle a aceptar. Vemos, si le doy deshacer, tenemos acá una señal de ruido blanco que es un poco prominente. Nuevamente le aplico el filtro y se redujo bastante. Vamos a escucharlo. El autoconocimiento
consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. Muy bien, vemos que quedó bastante limpio. Puedo seguir haciendo ediciones. Por ejemplo, por alguna razón que quisiera que esta porción tuviera un eco, puedo ir a efecto. Vamos a buscar eco, por ejemplo. Puedo ajustar un poco los parámetros, tiempo de retraso 1 segundo, y le damos una vista previa. Consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos. Vemos, si por algún efecto dramático quisiéramos tener eco, se lo podemos aplicar a una o la totalidad de la grabación. No abusaría de estos recursos porque podrían ser muy distractores. Si nada más requiero de una grabación de voz, entonces ya una vez que termino la edición voy a archivo, a exportar, y tengo varios formatos de salida: MP3, WAV, OGG. Entonces podría hacer el más convencional, que es el MP3. Acá puedo elegir el nombre y le doy guardar. Tal vez me aparezca un cuadro de texto con una plantilla para añadirle metadatos adicionales como el autor, año, etc. Voy a cancelar, porque también voy a incluir una pista musical. Esto es algo que también es común en un podcast. Podemos ponerle ya sea una introducción y una conclusión musical, o una pista musical que vaya de principio a fin. En este caso vamos a ir a archivo, importar audio. Vamos a buscar un archivo de audio. Ok, vemos que esta es una canción completa y es mucho más grande que mi grabación, entonces yo tendría que recortar algún fragmento. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo lo reproduzco de esta manera. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos. Bueno, podría funcionar, podría no funcionar, pero vemos que están a un mismo nivel. Esto no es tal vez lo más deseable, porque estaría compitiendo la voz con la música. Entonces, algo que podemos hacer es mover cada vez que insertamos un archivo de audio, y podemos hacer una pista con múltiples canales. En este caso solo tengo 2 canales, pero podría poner más. Voy a utilizar este botón, que es la doble flecha. Este me permite hacer un desplazamiento lateral de mi grabación. Tal vez ponerlo acá para que inicie un poco la música. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente. Ok, ahora tenemos un problema. La música está compitiendo con la voz, y esto no es deseable. Y es muy probable que hayan encontrado videos en internet que tienen un fondo musical demasiado ruidoso y es molesto, es imposible ponerle atención porque compite un sonido con otro. Entonces, bueno, vemos que el cursor cambió porque estoy en la herramienta de desplazamiento. Tengo que volverlo a poner en la de selección. Voy a hacer doble clic, voy a marcar toda la canción, y lo que voy a hacer es reducir el volumen. Voy a ir a efecto, en amplificar, voy a bajar un poco. Izquierda es bajar volumen, derecha es subir. Estoy haciéndolo de manera aleatoria. Voy a probar cómo queda. Vemos que ha bajado bastante el volumen. Si fuera una grabación más grande, yo podría aprovechar la totalidad de la canción, pero en este caso más bien me sobra mucha música. Voy a ir a este icono de la lupa, que me permite agrandar
vemos que aquí hay un espacio de pausa en esta canción. Voy a aprovechar y voy a cortar de ahí hacia el final. Y le damos editar, cortar. Vamos a hacerlo pequeño de nuevo. Regresamos. Ahora podemos probar cómo suena las dos en simultáneo. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones. Vemos que aquí ya el sonido está más atenuado. El problema, vemos que bueno, va a continuar, y aquí el volumen de este fragmento musical aumenta un poco. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar más o menos esta porción. Vamos a efecto y tenemos desvanecer progresivamente, y así nos podría quedar mejor la grabación. Es muy importante para el desarrollo personal, para regular las emociones, relacionarnos con los demás y conseguir los objetivos que nos propongamos. Ok, vemos que noto que hay como un clic hacia el final de esta grabación. Voy a marcarla, voy a ampliar. Esto es común, a veces un mismo clic del mouse o algún otro objeto. Ok, a veces también necesito silenciar uno de los dos tracks porque causa mucha distracción. Vemos aquí que tiene un botoncito que dice silencio. Entonces ya silencio la música por un momento. Sí, probablemente fue el clic de mi mouse que produjo esto. Lo que puedo hacer es selecciono eso hasta el final. Vamos a cortarlo. Podemos cortarlo o efecto. Tenemos un efecto de producir silencio. En este caso vamos a cortarlo, no hay mucho problema con eso. Vamos a escuchar los objetivos que nos propongamos. Ok, podemos quitarle el silencio a la música y vamos a probar cómo suena ahora. Los objetivos que nos propongamos. Podría seguir editando un poco más para que no sea tan extenso ese final musical, pero supongamos que ya estoy satisfecho con el producto final. Entonces quiero que estas dos pistas se conviertan en solo una para poder tener solo un archivo de audio. Entonces vamos a exportar como MP3. Podcast 1 por ejemplo, y aquí dice las pistas serán mezcladas en dos canales estéreo en el archivo exportado. Eso quiere decir que dos pistas se van a convertir en una. Aquí bueno, me está poniendo unos datos que es de la pista de música. En este caso yo podría ponerle mi nombre. Si es una serie de podcasts lo puedo poner acá. En este momento no voy a editar esta parte. Voy a guardarlo tal cual está. Voy a buscarlo en descargas y lo vamos a probar. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. Muy bien,
Vemos, ese fue el producto final. Obviamente lo he hecho todo de manera muy rápida, pero es cuestión de práctica, de probar un poco los efectos, ir editando, posicionando los tracks de la manera más adecuada, y así iremos creando nuestro propio podcast educativo. Espero que este video instructivo les sea de utilidad.